Muy buenos días a todos. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia aquí en este importante evento. Agradecer también a los señores ministros y a todos los empresarios, agricultores que han venido participando en las discusiones sobre las medidas más favorables, más convenientes, que pueden producir el mayor impacto que estamos buscando. Este plan lo hemos denominado el Plan de Impulso para la Productividad y el Empleo, el PIPE, no el plan de choque, simplemente porque el plan de choque tiene una connotación que hay algún tipo de crisis o emergencia, y ese no es el caso. No hay ningún tipo de crisis, no hay ningún tipo de emergencia, todo lo contrario. La economía tiene lo que llaman muchos los fundamentales en muy buen sitio. Los indicadores son muy positivos. Voy a mencionar brevemente algunos de ellos. El crecimiento promedio ha sido cercano al 5% en los últimos 3 años. El año pasado el crecimiento cerró en el 4%. La situación fiscal es muy favorable. Las cifras que se conocieron la semana pasada, que las divulgó el ministro en la asamblea de Asofondos, señala que tenemos un superávit de lo que se llama el sector público no financiero, de cerca de 3 billones de pesos. Ese superávit no lo habíamos tenido nunca, desde que en el año 1962 se hicieron las cuentas y se inició la metodología para medir el déficit o la situación fiscal del sector público no financiero. Algo muy importante para el crecimiento y para lo que estamos buscando, que es generar más empleo y más dinamismo en la economía, la inversión. Este año vamos a invertir 43 billones de pesos. Ese es el rubro de inversión en el presupuesto. Eso no se ha visto nunca, con además los componentes de esa inversión también son muy positivos. La inversión total como porcentaje del Producto Interno Bruto, del PIB, está cercana al 28%. Algunos de ustedes recordarán que hace muy poco tiempo añorábamos tener una inversión por encima del 12, 13%. Estamos en el 28%, que es de las cifras más altas, tal vez la más alta en términos, digamos, reales de toda la región. Y eso es también muy importante. La inversión extranjera rompió récords. O sea, hemos roto todo tipo de récords en los diferentes frentes que determinan el comportamiento de la economía. En inversión extranjera, ustedes saben que llegamos casi a 16 mil millones de dólares el año pasado. En exportaciones superamos los 60 mil millones de dólares. Ya hay una gran confianza en la economía colombiana. ¿Cómo se mide esa confianza? Se mide, por un lado, las calificadoras de riesgo, que van mejorando la calificación a Colombia. Esas calificadoras, como ustedes saben, miden las diferentes variables, esas que les estoy mencionando y muchas otras más, y van diciendo esta economía va por buen camino o va por mal camino. Pues todas las calificadoras han ido mejorando nuestra calificación. Y en las últimas semanas, la calificadora del Canadá, Dominion, le mejoró inclusive un nivel
a la calificación que tenía la economía colombiana, y eso es un buen preámbulo para lo que va a haber en el futuro cercano en las otras calificadoras. La otra medición de la confianza que hay en la economía colombiana es cuánto están dispuestos a arriesgar los inversionistas, por ejemplo, nuestros bonos, por eso los llamados spreads, la prima de riesgo. Es una medición real que no la dan las calificadoras, sino el propio mercado, los que invierten. Pues tenemos esa prima de riesgo en uno de los niveles más bajos, si no el más bajo de nuestra historia. El viernes pasado, 126 puntos por encima de la base, cuando algunos de ustedes recordarán, hace 10 años, o 11 años, 12 años, teníamos más de 1000 puntos. Y esa prima de riesgo es menor, o sea, estamos en mejor situación que países como Brasil, como Turquía, como México, como Rusia, para no hablar de muchos países europeos. Eso es otra medición muy importante de cómo va la economía colombiana y cómo nos están viendo, y no solamente la percepción, sino la realidad, porque ellos miden la realidad. Ahora, el problema es que estos beneficios y esta economía que va bastante bien no ha tenido el impacto positivo en todos los sectores, y eso es lo que también queremos corregir. En el sector industrial hemos venido observando un descenso que lleva varios años. Cayó el año pasado 0.7%, y dentro de eso sectores también muy particulares, porque no es todo el sector industrial. Está la refinación del petróleo, químicos, papel, cementos, se ha venido cayendo el sector automotriz, aunque se siguen con unas ventas positivas, pero en fin, el sector industrial ha caído, algunos sectores han caído más que otros y algunos no han caído. Pero desde el año 2008 la industria está creciendo por debajo de la economía, que eso es algo que no es propio solamente de Colombia, eso tiene también un comportamiento casi que mundial, pero queremos ver cómo podemos reactivar esos sectores. En la parte agropecuaria, pues también sucede lo mismo. La situación internacional ha golpeado los precios de muchos de los productos, y el crecimiento del sector agropecuario, si bien es bastante mejor de lo que teníamos hace algunos años, sigue siendo un crecimiento por debajo del promedio de la economía, y nuevamente algunos sectores afectados más que otros, eso es la realidad. ¿Cuál, se pregunta uno, podrían ser las causas de la caída de estos sectores? Pues hay una respuesta que sale inmediatamente a relucir, y es la reevaluación del peso. Ese es uno de los fenómenos que sin duda alguna ha afectado a muchos sectores y a unos más que otros, los que dependen más de las exportaciones, también lógicamente abaratan los productos importados, entonces también golpea el mercado interno, o sea, esa es una causa. El fenómeno internacional, la caída de la economía internacional, cuando uno comienza a desglosar algunos aspectos del crecimiento de la industria y de ciertos sectores, ve uno inmediatamente el impacto que tiene la caída de la demanda internacional sobre ciertos sectores y ciertos productos. Les mencionaba los sectores de refinación del petróleo. Ese sector, por ejemplo, ha sido muy golpeado por la demanda internacional, y eso tiene un efecto en cascada sobre el sector de los plásticos y sobre otros sectores. Entonces, ahí puede uno encontrar la explicación de la baja de ciertos sectores. Por supuesto, casi como la reevaluación, uno de los temas casi que unánime sobre el problema de muchos
sectores es el contrabando, que también hemos identificado ese como uno de los problemas graves que estamos teniendo. Además, hay un rezago. Cuando medimos la productividad de algunos de esos sectores, se han quedado atrás por diversos motivos. Entonces, todo eso lo hemos tenido en cuenta para elaborar este PIPE, Plan de Impulso a la Productividad y al Empleo. Y es una forma de irnos anticipando a lo que pueda suceder este año y de darle un impulso a esos dos factores que en el fondo determinan buena parte de la prosperidad de los colombianos, cuánto empleo podemos generar y la productividad, que es una de las condiciones fundamentales para el sostenimiento de la economía, el crecimiento sostenible de la economía. Entonces, este plan lo hemos diseñado con ese propósito. Hay una serie de medidas transversales que son, digamos, comunes a todos los sectores de la economía, y hay algunas medidas más focalizadas, particulares, identificando los sectores que más los necesitan y los que hemos visto cómo podríamos ayudarles. Ese ejercicio lo hemos hecho con unos parámetros muy responsables. Ahora hablaremos de eso más adelante, el impacto fiscal de estas medidas, porque eso también, todo tiene que estar muy bien engranado, muy bien sincronizado. Una economía, para que funcione, es como un motor de un automóvil, todo tiene que estar funcionando y tiene que tener gasolina. Si algo no funciona, el motor se para. Entonces, todo está sincronizado en ese sentido y el ejercicio tiene además ese común denominador, la sincronización de todo el aparato productivo. De manera que, sin más preámbulos, voy a darle la palabra a los diferentes ministros para que, desde su perspectiva, nos expliquen cuáles son esas medidas, primero las medidas transversales, luego las medidas sectoriales. Repito que esa es la forma como hemos concebido este plan. Hay unas medidas transversales que tienen que ver con la tasa de cambio, con la parte tributaria, con la parte arancelaria, con la parte de competitividad, entonces con la parte de contrabando. Entonces, comencemos por las medidas cambiarias.